Nosotros pensábamos el famoso caso, ¿vos te acordás, Carolina? Inverfin. Inverfin. Ah, famosísimo. Actuó la Secretaría de Defensa del Consumidor, todo el lío que se armó, y nosotros pensamos que eso se acabó. No. Había sido que no. No, Siguen no. las llamadas de extorsión. Esta empresa Inverfin, lo máximo que hizo porque la Sedeco actuó, pagó una multa, 30 millones de guaraníes de multa, y sin embargo sigue no solamente esa empresa, sino otras con el mismo modus operandi. A ver, ahí sí me permití un ratito, Jorge. Aquí la cuestión es la siguiente. No es Inverfin solamente. Claro. Acá hay una red de negocios, un conjunto de empresas que se dedican a estafar a la gente. ¿Y de qué manera? Esto ya es bien sabido por muchos, pero aparentemente no se termina por entender. Te venden un secador de pelo en 36 cuotas de 50.000 guaraníes. Por supuesto que eso no te genera ningún esfuerzo financiero. 30 cuotas de 50.000 guaraníes. Y el secador cuesta 100.000 al contado. No se genera no se incentiva el ahorro y estos negocios florecen. Yo no voy a dar nombres aquí, pero desde un secador de pelo hasta una moto, todos llegan a la usura o al borde de la usura. Y ese es el tema que vamos a tratar hoy. Y a eso tenés que agregarle que están las empresas que compran deudas. Y estas empresas que compran deudas, y eso vamos a hablar con el abogado Edward Arca, cuando el deudor quiere saber por qué le trepó una deuda de 5 millones de guaraníes a 25 a 30 millones, esta empresa no te pasa toda la información. Y es un derecho que tiene el ciudadano de saber por qué esa deuda trepó a esa cantidad de dinero. Yo quiero el extracto. Y vamos a escuchar el testimonio también que hace el abogado Arca contándonos casos puntuales por qué las empresas no quieren dar esa información. Bueno, Ese es el primer tema. A ver, la cosa no termina allí. Estos estudios jurídicos que compran deudas, vamos a poner empresa Pililito. Pililito dice un día, quiero vender esta cartera, y sale y ofrece esa cartera de morosos. Moroso entre comillas, ¿verdad? Hay gente que a veces adeuda 2 o 3 meses, bueno, y ya va esa cartera. Esa cartera se vende a un precio. La empresa que vendió esa cartera de morosos nunca pierde dinero. Los abogados, generalmente son abogados los que compran esta cartera de morosos, comienzan efectivamente a multiplicar los costos. Qué llamada telefónica, qué telegrama, gastos judiciales, etcétera, etcétera. Si vos no llegarás a pagar los montos que estas empresas te exigen, van a los jueces amigos. Hay una rosca de jueces en el Poder Judicial, dicho sea paso, manejada por sus actuarios, por sus secretarios. Todo es veloz allí. La demanda, ya no te llega ni la demanda. El embargo ya te llega. No, después hay un caso que voy a contar porque he hablado con él un par de veces en la radio, Edward Arca. Antes de llegar incluso a la instancia judicial, la empresa ya está con la amenaza. Mira que si no pagaste voy a embargar tu casa. Y hay el caso de una persona que abandonó su casa solamente por la mera llamada telefónica y no quiso, que acá viene el punto, las personas que tienen ese problema o que son morosas o inclusive tienen un desorden en sus deudas, no quieren dar la cara. Entonces tienen miedo al escrache. Entonces estas empresas, ¿qué hacen? Llaman a sus lugares de trabajo a tosigarlos permanentemente, llaman a su casa al mediodía, a la noche. Hay un absoluto descontrol en este tema. Y lo máximo que puede hacer la gente del Ministerio de Defensa del Consumidor es llamarle un apercibimiento y una multa. Y después la joda continúa. De eso vamos a hablar en este primer bloque. Bueno, a ver. Siento a Mariana. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, Jorge, también un saludo a Clary y a toda la audiencia. Pasamos ya a presentar el primer tema. Vamos a, bueno, como ya lo decían los compañeros, se trata de un caso puntual. En este caso es una denuncia de un posible caso, o de un presunto caso de usura. Los denunciantes sostienen que la deuda inicial no se corresponde con lo que hoy la empresa les exige sumando los intereses y sostienen, por supuesto, que el rango o el margen de los intereses está fuera de la ley. A solicitud de ellos, de los denunciantes, sus identidades no van a ser reveladas y en el siguiente informe vamos a dar nombres ficticios para conocer un poco de qué se trata el caso.
A solicitud de ellos y con el objeto de salvaguardar su identidad, los nombres de las personas mencionadas como denunciantes en este informe son ficticios. Según el relato de los denunciantes, la deuda se originó en 2015 con la compra de una moto que fue adquirida por doña Juana, madre de Luis, de la empresa La Red Leopard. El valor de la motocicleta al momento de la compra era de unos 6 millones de guaraníes. Como codeudor figura Luis, hijo de doña Juana. Tiempo después, la deudora dejó de abonar las cuotas y la deuda se fue acumulando junto con los intereses. Semanas atrás, la empresa se comunicó con el codeudor por primera vez, según este, y le informaron que la deuda inicial de 6 millones trepó a 17 millones de guaraníes y que el expediente está a punto de ser judicializado. Ante la alarma por la situación, los deudores recurrieron a un abogado. A criterio de Diego Lanzac, representante jurídico de los deudores, este monto es fruto de una tasa usuraria e ilegal, ya que el Código Civil establece un máximo de 36% anual y los 17 millones reclamados por la empresa equivaldrían a un 10% de interés mensual al margen de la legislación. Los denunciantes además afirman que un funcionario de la empresa los amenazó incluso con ir a la cárcel. Ante el caso, el abogado adelantó que presentarán una denuncia ante la Secretaría de Defensa del Consumidor e iniciarán un proceso judicial de pago por consignación para que la deuda sea regulada en el marco de la ley. Continuamos haciendo Caro Cruz y justamente sobre este tema también ya está publicada la primera consulta de la noche. La cuenta, como saben, es @CaroCruzPY. También pueden utilizar la etiqueta COCPY. Y la pregunta es, en tu caso particular o en el caso que conozcan, ¿ustedes siguen siendo objeto, siguen siendo víctimas de llamadas extorsivas o chantajistas de parte de estas empresas que les reclaman alguna deuda? ¿Sí o no? Queremos saber cuál es la situación de quienes están acompañando este debate y pueden responder el sondeo ya en nuestra cuenta de Twitter. Muchas gracias, Mariana. ¿Está vestida de quinceañera hoy? Sí, acorde a la edad. Bueno, presentamos a los invitados. Abogado Edward Arca del Centro de Atención al Deudor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge, Clary, al doctor Diego Lanzac, Mariana y a la producción. Gracias por la invitación. Abogado Diego Lanzac, ¿cómo te va? Jorge, Clary, Mariana, doctor, un placer estar en Caro Cruz para debatir este tema que bastante perdón el término, le jode a mucha gente que quiere ponerse en regla. En este caso en particular que nos ocupa hoy, de la persona que se acercó a mi estudio jurídico, es el codeudor de la madre, donde él trata de ponerse, porque me decía que se quiere casar y quiere quitar un crédito para casarse, trata de acceder al crédito y se encuentra con que debe 6 millones y medio a esta empresa Sambaríe SRL. Me comenta que trató varias veces él de ver alguna forma de pagar esa deuda. La deuda que figura en Inforcon es de 6 millones y medio en morosidad, tampoco se inició ninguna acción judicial y hoy le están reclamando, tiene 2 años la deuda, le están reclamando 17 millones de guaraníes. 17 millones. Diego, vamos a ir aclarando los puntos. Tu cliente, nos reservamos el nombre de la persona, tu cliente es codeudor. 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 A ver, hay un deudor primero. Un deudor que es la madre. La madre. Sí. Él es un codeudor solidario, como se acostumbra a decir. Sí, señor. Bueno, ¿qué es lo que retiraron? Una moto. Una Ok. moto. La moto, ¿cuántas cuotas dejaron de pagar por la moto? Dejaron de pagar 25 cuotas de 350.000 guaraníes. Ok. En el 2015. Convengamos que son Hay muchas morosidad. cuotas. Sí. Hay morosidad. No se discute. Hay morosidad de 2 años. Ok. Ahora, si una deuda de 6 millones y medio, vos te vas a un juicio, o lo normal es que te cobren 36% anual, 3% mensual. O sea, nosotros lo que vamos a hacer ahora para ayudarle a este señor es, primero la denuncia en defensa del consumidor y después un juicio de pago por consignación donde le van a regular los intereses que corresponden. Ok, a ver, la deuda total original era de 6 millones y medio. la deuda de 6 millones. Si esto se hiciera, digamos, en ley, serían 36% anual sobre la deuda.
Sería más o menos 4,5 millones sería lo que tendría que pagar por los 2 años de morosidad En intereses. en intereses. Más el capital. Más el capital. Más los gastos de abogados, llamados, etc. Sí. ¿Cuánto le agregaría? 10% es lo que se regula entre costas y costos de juicio. Ok, serían 11 millones. 11 millones. Ya siendo, digamos, exagerado, generoso. Quiero decir que este señor en el audio inclusive ofrece 10 millones de guaraníes al contado Para liquidar. para todo. liquidar, para que le hagan algún tipo de quita de los intereses. Todos salen ganando. 10 millones al contado y le dicen que no. Le dan 3 opciones. Pagar al contado y se le baja a 15 millones. Pagar en 3 cuotas que le bajarían a 16 millones, 8 millones, 4 millones y 4 millones. Y después en cuotas de 850.000 donde de esos 850.000, 200.000 iba a ser imputado al capital y 650.000 guaraníes iba a ser imputado al interés. Tenemos la grabación. Tú tenés ahí. Pase a producción. Bueno, vamos a escuchar porque para hablar de este tema, Jorge, es necesario escuchar, digamos, esta llamada de la empresa. ¿Me repetís el nombre? Sambarie SRL. Pero nunca escuché esta empresa. Creo que es la red. ¿Perdón? Creo que es la red. La red, la de las motos. Sí, de la red. Convengamos que nosotros le buscamos a la gente de la red. Eh. Nuestro productor habló con el dueño de la empresa, Don Jorge. Samaniego, y le dijo que obviamente también tienen miles de casos y le explicó que no podían venir ellos a hablar por un caso puntual. Claro. Y le derivó al abogado, nuestro productor le llamó al abogado y Tampoco quiso venir. Tampoco quiso venir a hablar, a debatir sobre un tema puntual, muy particular, dicen ellos, ¿verdad? De esos casos tenemos un montón y tienen que revisar y se excusaron aumentando eso, ¿verdad? Que es un caso muy, muy puntual. Pero antes de escuchar ese audio, justamente este doctor Arca, ustedes en el centro de atención al deudor, o casos como este tienen, pero Sí. a cantidades. Sí, realmente la situación es muy común, ¿verdad? Donde no me sorprende la posición de la empresa, ¿verdad? En donde evidentemente se le invita para que pueda defender y no asiste, ¿verdad? Para mí no es un caso puntual y particular, es un caso grave, ¿verdad? Que tiene que ser debatido y tiene que ser expuesto y que la gente tiene que saber que evidentemente existen profesionales, ¿verdad? Como el doctor Lazar, en este caso, que está asumiendo el caso, en donde el deudor prácticamente se siente totalmente desprotegido, ¿verdad? Existe un avasallamiento total de los acreedores por parte del deudor, en donde, usando solamente la lógica, no hace falta ni ser contador, ni ser estadística, vamos a usar la lógica. Una moto, ¿verdad?, que de 6 millones trepa a 18 millones, esos casos nosotros lo habíamos denunciado hace tiempo atrás. ¿Te acuerdas el caso de 5 que pasó a 20? De acuerdo. Este es uno de esos casos, Jorge, y de estos casos hay millones, muchísimos, ¿verdad? Este caso nuevamente salta al tapete por un audio en donde existe una oferta cierta, y te digo más, una oferta cierta y lógica, totalmente lógica. Yo calculo como abogado, ¿verdad?, como profesional, qué es lo que tengo que pagar. Esto es lo que yo tengo que depositar porque es lo que dice la ley. Creo y creemos que no debe salir de ese esquema. Y aparte, puntualmente, de esto que estaba explicando el doctor Lanzac, cuando su cliente ofrece estos 10 millones de guaraníes, hay una intención de Claro. pago. Hay una intención, él reclama el hecho de que nunca se pusieron en contacto con él para requerirle la deuda en su calidad de codeudor. Reclama el hecho de la rigidez en cuanto a la no financiación acorde. Reclama el hecho de en forma extorsiva, decirle: esto vamos a comunicar a tu trabajo, porque sabemos que seguimos con el drama de que algunas empresas no quieren tener empleados que estén en Inforcom. Le dicen que amenazan con cárcel por una deuda civil. Hablan de embargo de 50% del sueldo, o 55% en este caso. O sea, juegan con la falta de conocimiento de la ley de cierta gente. Este muchacho recurrió a mí desesperado, ¿verdad? Porque, ¿cómo es que no Perdón, entendía? Diego, él trabaja, Él trabaja. es, digamos, dependiente de una empresa. Es dependiente de una empresa, hace delivery de una farmacia. Para entender nomás el punto de esta deuda, la mamá saca la moto del codeudor y nunca le llamaron a él como codeudor para No, él reclamarle se la deuda. Él se entera
por Inforcon cuando solicita un crédito para planear su casamiento. Bueno, a ver, primero hay falta de comunicación entre la mamá y él, ¿verdad? La mamá no Totalmente, le dijo, estaban totalmente. cayendo las cuotas, ¿no? Totalmente, pero acá, Clary, me parece que el punto central es que de una deuda de 6,5 millones, por el transcurrir del tiempo, 2 años, jamás puede pasar a 17 millones de guaraníes. A ver, hay una cosa que no me queda clara, y esto también para Arca. Esto, por lo menos antes ocurría así. Vos retirabas un vehículo, motocicleta, auto, dejabas de pagar la tercera, cuarta Te cuota. sacaban la moto. Exacto, te sacaban el vehículo. Claro. Acá ni siquiera iniciaron una acción judicial. Para Esa- eso. Está, O sea, estos están en la usura directamente. Claro, la parte llamativa de este caso, Clara y Jorge, ¿verdad? Es que, según estaba atendiendo el caso, ¿verdad? No existe una demanda judicial. No. Existe una situación de morosidad. Y esa situación de morosidad se mantiene en el tiempo, ¿verdad? Ahora, lo curioso es, ¿por qué no se demanda? Número uno. ¿Por qué no se pide el secuestro del vehículo? Número dos. Consecuentemente a eso, vienen las presiones y atosigamientos extrajudiciales. Si ¿Por me qué? permitís, doctor, yo creo que no se demanda por el simple hecho de que en una demanda te van a regular los eso iba. intereses que corresponden, Esto ¿verdad? es para exprimirle directamente. Claro. Totalmente. Y ese es un motivo, y otro motivo muy importante es que iniciar acciones extrajudiciales, ¿verdad? O llamadas extrajudiciales son de menores costos para la empresa. No existe un costo judicial, ¿verdad? Sino que es llamar, amenazar, hasta que finalmente se pague lo que pide la empresa, ¿verdad? Entonces, esas son cuestiones bastante particulares dentro de este caso, ¿verdad? Pero Y otra son, co- a ver, Arca, escuchame una cosa. 10 millones ofreció su cliente. Claro. La moto vale 6. O sea, angurrientos son, porque ya cubría el costo de la moto. Imagina, ¿cuántas cuotas llegó a pagar por la moto la madre? Quedaron debiendo 25 cuotas. Pero ¿cuántas crees que pagaron? No sabría decirte, pero Papá, el una monto plata de la pagada. deuda es 6,5 millones, lo que se debe. Ah, lo que se debe. Lo que se debe es 6,5 millones. O sea, acá hablamos de angurria, ¿verdad? Estamos hablando de, evidentemente, por eso te digo, Clary y Jorge, y también para que la gente entienda, ¿verdad? Sin entrar en detalles contables, acá hay que usar la lógica, ¿verdad? No puede una deuda trepar 3 o 4 veces más, ¿verdad? Estamos hablando de algo ilógico, totalmente ilógico, que merece un análisis. Que evidentemente ese análisis lo hizo el estudio jurídico que intervino en este caso. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que pagar? Tengo que pagar 10 millones o 11 millones. Eso es lo que voy a depositar. Más de eso no puedo pagar, porque es No ilegal, corresponde. ¿verdad? Entonces ahí encuentran la traba. ¿Por qué? No, yo no te recibo esto porque tenés que depositar 18 millones o 15 millones y otra vez el saldito creo que es en cuotas. O sea, te tienen Qué bárbaro. trabado, ¿verdad? Te tienen atados, ¿verdad? Con esa deuda, que en el peor de los casos, en este caso, es el codeudor, Clary. Así mismo. Estamos hablando del codeudor que inclusive se interesa para la deuda, asume la obligación principal, no debiendo asumir, ¿verdad? Entonces, igualmente encuentra una traba. Entonces, estas situaciones son bastante comunes, ¿verdad? Y normalmente recibimos nosotros reclamos de estas situaciones en donde no se reciben los pagos, en donde no se conoce el detalle de las deudas, no se sabe qué se está cobrando, qué capital, qué tipo de intereses están cobrando, gastos causídicos, gastos administrativos, teléfono colacionado, y eso se infla y se llega a este monto. Momentito 15.000 que... guaraníes por llamada, por ejemplo, Clary. Momentito, Claro. vamos a seguir hablando de esto. Sí, porque tenemos que ir a una pausa. A la vuelta continuamos hablando sobre este tema muy interesante que afecta a muchísima gente. Tenemos la imagen de la ciudad de Asunción. Lo mejor de cumplir años son los regalos. Y por su 80 aniversario, Pool te tiene preparada una larga lista con todo lo que te gustaría recibir. Junta las tapitas blancas de tu gaseosa preferida y gana una de las 2 Hyundai Creta. Además, hay premios instantáneos que podés encontrar directamente destapando una Pool. Cámaras instantáneas, Smart TVs, Nintendo, premios en efectivo y miles de vale otra. Cualquier momento es perfecto para festejar. ¿Por qué no ahora mismo? Anda y destapa una Pool.
Continuamos haciendo Caro Cruz y reiteramos la consulta sobre el tema de debate de esta noche que tiene que ver con las llamadas extorsivas por parte de las empresas a sus deudores. Y la pregunta es si vos seguís siendo víctima de las llamadas chantajistas de algunas empresas a las cuales adeudás. Opción A, sí. Opción B, no. Pueden seguir respondiendo y vamos a ver cómo está. Tenemos el resultado ahora, ¿verdad? Sí, ahí está. Este es el resultado del primer bloque. El 63% dice que sí y el 37% que no. Según nuestro sondeo en Twitter, hay coincidencia con lo que decía por lo menos Jorge Torres al inicio. Todo sigue igual, más allá del escándalo inicial con la empresa, lo que saltó a luz con Inverfin. Aparentemente el modus operandi de estas empresas sigue igual. Pueden seguir respondiendo. El sondeo está abierto. La cuenta es @caracruzpy. Bueno, ¿Me permitís leer un mensaje? Sí. No, para distinguir algunos términos nuevos en la gente nomás. Antonio de Ñemby dice, menciona una empresa de cobranza que compra deudas, que comienza con N. Sí. Dice, son estafadores y acosadores, un nuevo término, porque realmente lo que hacen es acosarte, lo que te cuente Edward atosigarte. Arca, los casos de acoso que ellos reciben en el centro de atención al deudor, los más frecuentes, Edward. Contale a la gente para que sepan. No, tenemos, realmente son variados, ¿verdad? Evidentemente las llamadas son las más comunes, ¿verdad? En donde evidentemente las llamadas son insistentes, son agresivas, se llaman en lugares donde no tienen que llamarse, en el lugar de trabajo, a la hora del almuerzo, se llaman, ¿verdad? Y se preguntan por personas que no tienen nada que ver con la obligación. Se le llaman a menores de edad, que es totalmente ilegal, a personas mayores, porque esa información la manejan los acreedores, ¿eh? El sistema, vamos a hablar, de inteligencia que manejan los acreedores es que manejan todos los movimientos. Y ellos saben a qué hora trabaja, a qué hora entra, a qué hora sale. Entonces genera una situación en donde el deudor entra en una situación de temor, donde se siente totalmente acorralado, se siente perseguido y no sabe qué hacer. En este caso, por ejemplo, el caso que estamos trayendo a colación, esto, si es que no se toma una intervención debida, lastimosamente esta persona va a tener que terminar pagando los 17, 18 millones de guaraníes. Lastimosamente. ¿Y por qué digo lastimosamente? Porque evidentemente el sistema de acoso está funcionando y le empuja para que este deudor finalmente pague eso y pueda salir de la deuda, que en este caso es el codeudor, ¿verdad? ¿Tú sabes qué hizo una vez estas empresas que compra deudas? Contrató a 12 personas con batucadas, hicieron una manifestación frente a la casa del deudor en horas de la siesta. Sí, pues. Sí, hay empresas que hacen ¿Pasacalles? Batucadas, pasacalles, cartelería que se pegan por la el barrio. casa. Pero a mí Los me columnas en los parece, barrios. Jorge, a mí me parece de repente más grave que contratar una batucada lo que hacen con las fechas de los padres. Porque yo tengo denuncias de gente que, como vos decís, lastimosamente nos anima a mostrar la cara porque realmente es una situación de deuda donde aseguran que los pagarés firmados tienen más de 5 años. Entonces, al no iniciar la acción judicial, en los 5 años prescribe. Entonces, cambian la fecha. Nombre, nexo. Acaban de mencionar a esa empresa. Cambian la fecha de los pagarés. Pues esa alteración directamente. Totalmente. Y ahí es donde juegan con la ignorancia. El doctor Arca bien dice, lastimosamente tienen que pagar, pero si vos entras en un juicio de pago por consignación, te van a regular lo que corresponde a los intereses, pero es otra vez un gasto y a veces no tienen miedo de acercarse a un abogado porque algunos abogados, el abogado tiene que cobrar su trabajo, ¿verdad? Pero por ignorancia no sabe que al contratar a un abogado se puede defender y hacer este juicio que yo te digo. A eso agregarle que a los 5 años, si vence el pagaré, algunos en la desesperación van y renuevan. Sí. Es así, ¿verdad? Sí, claro. Esa es una práctica muy común. El vencimiento de los pagarés, ¿verdad? O sea, la fecha de vencimiento evidentemente obliga a que las demandas sean rápidas, ¿verdad? Y los 4 años, que es el periodo de prescripción, pasan muy rápido. Entonces, los documentos prescriptos son renovados a través de un contrato de renovación. Uno se va a lo mejor a pagar o a preguntar el detalle de sus deudas y le hacen firmar un documento que es un contrato de renovación, con lo que evidentemente se está renovando la deuda y evidentemente la deuda sigue viviendo, ¿verdad? Entonces, son situaciones totalmente irregulares, ¿verdad? Que hay que denunciar. Por eso nosotros, dentro de lo que sería el Centro de Atención al Deudor, le pedimos a la gente que se acerque, que pida información, que no tenga miedo
que se informe. Pensamos de que la información es la mejor herramienta que puede tener el deudor y cuanto más información pueda tener, evidentemente va a tener más herramientas para poder defenderse. Como dijo el doctor, ¿verdad? Le amenazaron de que le van a llevar preso, ¿verdad? No existe cárcel por deudas, ¿verdad? Que le van a llevar sus bienes a través de notificaciones, ¿verdad? O a través de amenazas. Eso no puede suceder nunca. Siempre tiene que haber un poder coercitivo o jurisdiccional que evidentemente pueda secuestrar un vehículo o embargar un bien o realizar cualquier otro trámite en cuanto a lo que serían medidas cautelares. Abogado Lanzac, ¿qué es lo que va a hacer ahora tu cliente? ¿Tu cliente sigue en Inforcon, sigue siendo codeudor? Va a hacer una denuncia en la Secretaría de Defensa del Consumidor y vamos a hacer el juicio por pago por consignación. Ahí va a terminar pagando con honorario 10 millones y medio de 17 que le piden. Espera, en castellano para los que no somos abogados. Por consignaciones, ¿voy a hacer el cálculo y depositar en algún lugar? El juicio de pago por consignación es un juicio donde cuando se da esta situación donde no te quieren cobrar lo que corresponde, vos inicias un juicio donde vos ofreces el pago por la deuda. Okay. Y ahí, lógicamente, te calcula el juzgado los intereses que corresponden por el tiempo transcurrido, ¿verdad? Que jamás en la vida va a llegar a 17 millones de guaraníes. Bueno, abogado del diablo, una oyente, que no sé por qué tiene mi número, me escribe y dice: trabajo en una empresa de cobranza. Las personas que deben no quieren pagar sus deudas. Deben años de morosidad, no son inocentes. Ellos dicen acoso, pero son solo reclamos para pagos. Y ni te imaginas cómo nos tratan a nosotros. O sea, lo ideal sería que vean las dos caras. Existen intereses que se generan por las deudas y los morosos no quieren reconocer, dice esta oyente televidente que no. No, está bien. Yo no quiero entrarlo en el trato y en el maltrato que puede haber por teléfono. Yo hablo directamente sobre el porcentaje del interés que tiene que genera la deuda y es lo que se tiene que pagar. Que en este caso supera lo legal. Hay un caso acá similar que me ponen en Twitter. Léelo. En Twitter Valentín Arca Lanzac dice: tengo un caso similar con la empresa Reintex, digo el nombre de la empresa, sobre un saldo de 3.740.000 guaraníes de hace 4 años. Cancelamos el capital mencionado, pero ahora iniciarán demanda por intereses por valor de alrededor de 27 millones. Es que no van a iniciar la acción, le van a dejar en Inforcon y en algún momento él va a necesitar un crédito, algo así, y entonces él se va a acercar y hablando mal y pronto, se va a bajar los pantalones y va a dejar que la empresa haga lo que quiera. Bueno, el juzgado de Recoleta es oficina de Nexo, dice este oyente. Bueno, oiga el nombre del oyente, mi novia trabaja ahí, los jueces son todos sus funcionarios prácticamente, dice este oyente. No digo el nombre para no crear problemas, pero qué mucho mensaje. Mira A mi marido le intentaron estafar por 30 millones. La prueba caligráfica al pagaré dio resultado que no es su firma. Hasta ahora no puede salir de Inforcon. Sí. Fíjate los casos que hay. Esto es un tema, cuando decíamos hace rato, que muchos no quieren, nadie quiere asumir que tiene deudas, ¿verdad? Pero hay casos puntuales que te diga acá el doctor Arca, pues yo varias veces hablé con él, porque hicimos programas incluso al respecto, porque ellos, el principal problema de la gente es la falta de información. De información. No pueden por una llamada, ¿verdad? Una llamada telefónica, claro, un valor, entregó su casa el tipo. Bueno, pero es de venio, no nos olvidemos también de ese punto. La morosidad es la piedra basal de todos los problemas. Pero hay una cuestión, hay una intención de pago, ¿verdad? Pero cuando te acosan, vos te desesperas. No, acá cuando viene la desesperación, lo que dice él, entran en depresión. Y hay casos de gente que se ha matado. Espera. Tenemos el audio del cliente del abogado Lanzac. Vamos a escuchar. Esta es la persona que hace el llamado es de Sambarí, me dijiste. No. La que hace el llamado es mi cliente. Ok. Mi cliente es el que llama para ver la forma de negociar la deuda. A la empresa A la empresa Sambarí, SRL. A ver, o a escuchar mejor. De agosto del año 2015, 250.000 guaraníes fue el último pago. Entiendo. ¿Sabes cuál es lo que de repente a mí me llega a molestar un poco? Es que a mí, yo como deudor, o sea, como co-deudor, ¿verdad? No me llamaron a requerirme ni nada parecido. Eso también creo yo que es tipo una inoperancia de la empresa, ¿verdad? Sea quien sea que esté a cargo de mi carpeta, ¿verdad? Pero a mí no me avisaron nada. No sé si a mamá también la avisaron. Nada.
No, a mí al menos personalmente no me llamaron nada a avisarme que está en morosidad y cosas así. Obviamente iba a evitar esto con el problema que estamos. Entiendo, entiendo. Yo había propuesto, quería escuchar una propuesta de ustedes, que podía haber una posibilidad de negociar eso y finiquitar de una vez para poder salir de Inforcon, ¿verdad? Entiendo. Bueno, en este caso, sí que la empresa te va a reclamar todo lo que se debe. Prácticamente la empresa te va a cobrar la suma de 10 millones de guaraníes. No creo que te hagan un descuento, siendo que son muchas cuotas que están aquí pendientes de pago, señor. Pero a mí, la primera vez que me habían llamado, o sea, que yo había llamado alterado y desesperado para saber qué pasaba, pensando que eran los 6 millones y pico, ¿verdad? Llamo y me dice que el actual es 16.850.000, ¿verdad? Bueno, me dijo que de Astor, yo desesperado me asusté y dirás, ¿qué voy a hacer, verdad? Y me dice el muchacho, no sé el nombre, ¿verdad? Era un pedante lo también, sobre todo, ¿verdad? Bueno, lo que sí me dijo que el interés sube de 500 y pico, 560 y pico mensual. Sí. Y que de acuerdo, y yo le dije, ¿cómo puedo hacer al menos para atajar eso o congelar la cuenta, el monto? Le dije. Sí. Y me dijo que la única posibilidad sería abonando la mitad y luego fraccionado en 2 cuotas. Así mismo, señor. Acuerdo de cancelación de deuda sería que la persona que lo sustituya que hablaste la última vez, señor. Bueno, esa fue la primera opción que me dijo. La segunda opción me dijo fue que si le pagaba en efectivo el contado en ese día, que me podía hacer en 15 millones. En la actual, cuando eso era 16.850.000, ¿verdad? Bueno, yo desesperado y me puse a rebuscar dinero, conseguí 10 millones de guaraníes, ¿verdad? Llamé nuevamente yo a negociar y el señor Richard Zamudio, que está encargado de mi carpeta, me dijo que iba a comunicarse con el gerente para ver qué dice, ¿verdad? A ver si es que le da el ok o algo así. Y no hubo caso. Le dijo que no y que inclusive ahora sí que quiero cancelar de una vez. Cuando eso la cuenta era de 17 millones redondo. Sí. Y no hay ningún descuento, así que quiero pagar el total y no hay caso, me dijo. No, y prácticamente no hay caso, señor, porque obviamente que estamos hablando de una cuenta con mucha cuota y con mucho dinero. Claro, entiendo ese punto, pero decime, ustedes parece que no quieren cobrar porque yo quiero pagar, pero ustedes no me están dando la posibilidad de pagar. Bueno, ahí está. Es decir, para finalizar, Diego, tu cliente tiene 10 millones para dar ahora y esta gente no quiere. No quiere. Y la deuda, el capital inicial son 6 millones y medio. Okay. Fíjate nomás, en la primera llamada que hace una semana antes, le dicen 16.400.000 y en la última llamada ya le dicen 17 millones y pico. O sea, más o menos sobre una deuda de 6 millones y medio le quieren cobrar 500 y pico mil guaraníes mensuales. Casi el 10%, una locura. Bueno, doctor Arca, gracias por visitarnos. Me imagino que mucha gente, después de verlos a ustedes en televisión, también va a recurrir a ustedes ante estos abusos. Lamentablemente, hoy el comercio que vende una moto, un secador de pelo, un televisor, se ha convertido finalmente, o al final de cuentas, en un negocio de usura. Inclusive esas empresas no te quieren vender al contado, porque el negocio es vender financiero. Negocio de crédito, Negocio financiero. Gracias por la invitación y nuevamente decirle a la gente, ¿verdad?, que busque información, ¿verdad? Nosotros tenemos habilitada la página web www.senade.com.pi. Ahí se puede ver varias informaciones, ¿verdad?, guías inclusive para poder tener informaciones de primera mano cómo defenderse en cuanto a lo que serían los atosigamientos de acreedores.